En Bogotá, Distrito Capital, a los 28 días del mes de agosto del año 2024, estando dentro de la hora de las 12 del mediodía, fecha de horas señalados en Providencia inmediatamente anterior, la suscrita jueza en asocio de su secretario ad hoc se constituye en audiencia pública y la declara abierta dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor Milton Efraín Curtit en contra de Colpensiones y Porvenir, proceso que se tramita bajo el número de erradicación 2023-95. Para dejar constancia de la asistencia de las partes y sus apoderadas, les voy a conceder el uso de la palabra para que por favor me indiquen nombre completo, número de identificación, dirección y teléfono de notificaciones. Parte demandante, señor Milton. Mi nombre es Milton. Apoderada de la parte demandante. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Milton Curtit y Ana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de identificación en la carrera séptima, número 12B63, oficina 807 en la ciudad de Bogotá, al teléfono 305-442-7772 y al correo electrónico director@consultoriacd.com. Muchas gracias. A usted, doctora, apoderada de Porvenir. Muchas gracias, su señoría. Buenos días a todos los presentes. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta diligencia. Se da inicio formal a la diligencia. Vamos a evacuar las etapas previstas en el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, iniciando con la etapa de conciliación, la cual desde ya se declara fracasada en razón a que el objeto de debate a juicio de la suscrita es un punto de derecho que no es susceptible de ser conciliado, decisión que se notifica en estrados. Continuamos entonces con la decisión sobre excepciones previas y en ese sentido, revisados los escritos de contestación, se evidencia que no se propusieron medios exceptivos con tal carácter, razón por la cual todas las excepciones serán resueltas al momento de proferir sentencia, decisión que se notifica en estrados, saneamiento del proceso. El despacho observa que no existe irregularidad ni nulidad que invalide lo actuado, ni tampoco hechos o circunstancias que pudiesen generar sentencias inhibitorias, razón por la cual se aborda la fijación del litigio. Y en ese sentido se tiene que el señor Milton, por intermedio de su apoderada judicial, presenta demanda en contra de Colpensiones y Porvenir, demanda que fue admitida mediante auto del 29 de septiembre del año 2023, estando dentro del término concedido para el efecto, las demandadas presentaron escritos de contestación, inicialmente Porvenir, aceptando los hechos contenidos en los numerales 1, 4, 15, 16 y 22, cimentando su defensa en las excepciones de mérito que denomina prescripción, aceptación tácita de condiciones de RAIS, ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad y ineficacia del traslado, buena fe, improcedencia de la devolución de los gastos de administración y seguro previsional, restituciones mutuas, enriquecimiento sin causa. Colpensiones, a su vez, en oposición igualmente a las pretensiones de la demanda, aceptan los hechos contenidos en los numerales 1, 2, 3, 18, 19 y 24, frente a los demás indicó que no son ciertos o no le constan, y cimienta su defensa en las excepciones de mérito que denomina prescripción genérica, buena fe, imposibilidad de condena en costas, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho y de la obligación por falta de requisitos legales. Así las cosas y conforme lo señalado, se tiene que en el presente asunto el litigio girará en torno a establecer si es procedente declarar la nulidad y ineficacia del traslado de régimen pensional realizado por el actor a través de su afiliación a Porvenir el día 19 de julio de 1998, declarando que el actor se encuentra válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida. Y como consecuencia de dichas declaraciones, el despacho deberá verificar si es procedente condenar a Porvenir a devolver a Colpensiones todas las sumas de dinero que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, ordenando a la Colpensiones recibir dichas sumas de dinero y activar la afiliación del actor, o si por el contrario tienen vocación de prosperidad los medios exceptivos que fueron invocados por las traídas a juicio desde los escritos de contestación. En estos términos queda establecida la fijación del litigio, decisión que se notifica en estrados. ¿Alguna manifestación apoderada de la parte demandante? Conforme entonces con la fijación del litigio, su señoría. Muchas gracias. Apoderada de Porvenir. Conforme, su señoría. Apoderada de Colpensiones. Conforme, su señoría. En ese orden de ideas, doctoras, continuamos entonces con el decreto de pruebas. En favor de la parte demandante serán tenidas como pruebas todas las documentales que fueron relacionadas y aportadas con el escrito de demanda. Se decreta asimismo el interrogatorio de parte de la representante legal de Porvenir. Pruebas en poder de las demandadas se niega en virtud de que con la contestación presentada por cada una de las traídas a juicio se allegaron las documentales necesarias para resolver de fondo la litis. En favor de Porvenir serán tenidas como pruebas documentales todas las que fueron relacionadas y aportadas con el escrito de contestación de la demanda. Se decreta el interrogatorio de parte que debe absolver el demandante. En favor de Colpensiones se decreta el interrogatorio de parte que debe absolver el demandante.
como prueba documental toda la que se encuentra en el expediente, incluyendo el expediente administrativo incorporado, y frente a la solicitud de requerir al demandante para que allegue si hay un hecho relacionado con el trámite de una pensión. El despacho interroga, señor Milton, ¿usted tiene en este momento reconocido o ha solicitado reconocimiento de pensión por parte de Porvenir? No, no. En ese orden de ideas, el despacho pues no hará requerimiento alguno. Doctoras, en estos términos quedan decretadas las pruebas en favor de las partes de decisión que se notifican estrados. ¿Alguna manifestación apoderada de la parte demandante? Conforme, su señoría. Apoderada de Porvenir. Conforme su señoría. Apoderada de Colpensiones. Conforme su señoría. En ese orden de ideas, doctoras, se encuentran evacuadas todas las etapas previstas en el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, razón por la cual el despacho se constituye en audiencia de trámite y juzgamiento prevista en el artículo 80 del mismo compendio normativo. Doctoras, vamos a dar inicio con la práctica de pruebas. En este caso particular corresponde al interrogatorio de parte que va a absolver el señor Milton y el de la representante legal de Porvenir. Para el efecto, doctora y señor Milton, por favor, los dos encienden el micrófono y levantan la mano derecha. Voy a tomar el juramento. La declaración que ustedes van a rendir es bajo la gravedad de juramento, razón por la cual les solicito ceñirse en toda la verdad. De lo contrario, incurren en un delito que se llama falso testimonio, el cual tiene una pena privativa de la libertad consagrado entre 6 y 12 años de prisión. Asimismo, les aclaro que no están obligados a declarar en contra de sí mismos, ni en contra de sus cónyuges, compañeras o compañeros permanentes, ni en contra de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad y primero civil. Si sus declaraciones tienen implicaciones penales, tampoco están obligados a realizarlas. Es claro lo que acabo de indicar, doctora. Sí, su señoría. A sabiendas de dicha responsabilidad, ¿jura usted decir la verdad? Sí, su señoría. Juro. Sí. Baja la mano. ¿Es claro lo que acabo de indicar, señor Milton? Sí, es claro. A sabiendas de dicha responsabilidad y con la mano derecha levantada, ¿jura decir la verdad? Sí, juro decir la verdad. Puede bajar la mano, señor Milton. Que tengo conocimiento que su merced sabe cómo se practica la prueba interrogatoria de parte. Sí, su Señor señoría. Milton, esta prueba, como usted me acaba de escuchar, se llama interrogatorio de parte. En esta prueba, las apoderadas de las demandadas le van a formular una serie de preguntas. Si cuando las doctoras le preguntan inicialmente le dicen diga cómo es cierto, sí o no, usted tiene que contestar es cierto o no es cierto. Posterior a ello, si usted quiere, puede aclarar o ampliar su respuesta. Desde este momento y mientras practicamos la prueba, usted no puede hablar por WhatsApp, no puede hablar por celular, no puede consultar documentos, no puede apagar la cámara o el micrófono y debe permanecer todo el tiempo en el lugar en el que se encuentra con la mirada al frente. ¿Es claro, señor Milton? Sí, entendido. Muchas gracias, su señoría. Buenos días, señor Milton. Buenos Primera días. pregunta. ¿Usted, señor Milton, le puede indicar al despacho qué lo motivó en el año 1998 a realizar el traslado a Porvenir? La motivación, obviamente, como se indujo a tomar la decisión por el comentario, la influencia que hubo que el Instituto de Seguridad Social se iba a terminar. Una de esas fue la razón importante, entonces, que el hecho de quedar un poco en el limbo y el hecho también de que la rentabilidad, apoyado en que la rentabilidad de ustedes era mucho más alta que la de Instituto de Seguridad Social, pero muy importante el hecho de que el Instituto de Seguridad Social nos dijeron que se iba a terminar. Segunda pregunta, señor Milton. ¿Usted le puede indicar al despacho si para la fecha del traslado asistieron asesores de Porvenir o de otras entidades a brindarle información? De Porvenir, obviamente sí, pero la reunión que hubo fue extremadamente corta y la información prácticamente nula, no fue veraz, no fue amplia y tampoco dieron una información completa de todos los beneficios. Los beneficios que perdía uno al salir de la seguridad social y haciendo algunos énfasis ante todo en el tema de rentabilidad al pasarse a Porvenir. Tercera pregunta, señor Milton. Usted, de conformidad con la respuesta anteriormente dada, manifiesta que hubo pues una reunión corta. ¿Usted recuerda en específico qué temas trataron en esa reunión? El tema es rentabilidad ante todo, no los riesgos, no que la rentabilidad iba a estar sujeta a unas inversiones, el riesgo de las inversiones en ningún momento, tampoco el detrimento del futuro pensional,
Obviamente eso no se expuso, no hubo claridad. Inclusive puedo anotar que hasta en estos momentos no hay una completa claridad. O sea, Cuarta, Porvenir no. Es más, yo fui hace 2 años a Porvenir, ya cumpliendo mi edad de pensión. Voy a Porvenir y le solicito que me den un extracto para sacar una proyección de mi pensión. Nunca me la dieron. cuarta pregunta, señor Milton. Usted le puede indicar al despacho, entonces, si su vinculación en ese momento, a Porvenir en 1998, fue libre y voluntaria. Pues obviamente no hubo presión, pero sí una inducción por el tema de el temor de que el seguro social se va a terminar, que no hubo la seguridad de nuestro futuro pensional. Entonces sí hubo una influencia, digamos, si no de pronto una influencia no clara o veraz, no lo sé. Bueno, Quinta pregunta, ¿usted le puede indicar al despacho si usted leyó el formulario de afiliación antes de firmarlo? no, realmente no, y usted ve que la letra no es mía en ninguno de los dos formularios, ni la de Porvenir ni la de Horizontes, la letra no es mía. Fue llenado por otra persona, no recuerdo, si es hace muchos años. Lo único que hice fue de pronto mi nombre, número de cédula, revisar y así firmar. Sexta pregunta, ¿usted suele firmar documentos sin leer su contenido, señor Milton? Su señoría solicitó la calificación de la pregunta porque lo que contestó el señor Milton es que revisó sus datos personales, no que no lo había leído directamente. Doctora, reformule la pregunta, por favor. Ok. Su señoría, esa pregunta no va. Entonces, siguiente pregunta. ¿Usted le puede indicar entonces al despacho qué lo motivó en el año 99 a realizar del traslado de Porvenir a Horizonte, señor Milton? El tema es rentabilidad. El tema, el ofrecimiento de que ya se había hecho el traslado del Seguro Social y que era lo más crítico, la fase crítica. Y luego ya pasar a una entidad privada, se supone que la rentabilidad era el motivo de inclinarnos a tomar esa decisión. Pero igual, el mismo procedimiento, no hay claridad en ninguna de las, creo que en ninguna de las, por lo menos de las que tuve contacto, prestadoras de pensiones, digamos, una claridad sobre el cliente futuro. No lo hay, no lo hubo. Su merced dijo que pregunta 19, pero en mi conteo ya llegó a la 20. ¿Apoderada No, de no, la parte demandante alguna manifestación? Eso iba a ser lo que lleva en la 21. Gracias, su señoría. Apoderada de Colpensiones tiene el uso de la palabra para formular su interrogatorio. Muchas gracias, su señoría. Señor Milton, ¿ahí me escucha bien? Sí, sí le escucho. Qué bueno. Señor Milton, indíquele al despacho si en el año de 1998, cuando se presenta su traslado a Porvenir, en ese momento el Instituto de Seguros Sociales le sugirió o le requirió que debía hacer ese cambio. No, en ningún momento. Señor Milton, por favor, indíquele al despacho si el Instituto de Seguros Sociales le impuso algún tipo de traba para que no se retirara del Instituto de Seguros Sociales. Tampoco. O sea, no hubo impedimento. No. Señor Milton, indíquele al despacho si considera usted que el Instituto de Seguros Sociales le respetó sí o no su derecho de libre escogencia de régimen pensional. Sí, sí me respetó el... Señor Milton, por favor, indíquele al despacho si usted fue coaccionado por funcionarios de Porvenir a firmar el formulario de afiliación. No fui coaccionado. Muchas gracias por responder a mis preguntas. Doctora, no tengo más preguntas por realizar. Gracias. Señor Milton, si quiere permanecer en la diligencia, no hay ningún inconveniente, solamente le pido apagar el micrófono. Ok. Encender el micrófono para iniciar el interrogatorio. Claro que sí, su señoría. Doctora, sumo que no, pero por formalidad hago la pregunta. Para el 19 de julio del 98, ¿usted fungía como representante legal de Porvenir o como asesora comercial de dicha entidad? No, su señoría. Doctora, ¿tiene el uso, apoderada de la parte demandante, tiene el uso de la palabra para formular su interrogatorio? Primera pregunta, por favor, indíquele al despacho que conoce de la afiliación o traslado del señor Milton Cultí al fondo que representa hoy. Lo que conozco es lo que reposa en la información que fue allegada en el expediente, pues el formulario, y no conozco pues mayor información porque pues, para la fecha de los hechos no me encontraba trabajando con Porvenir.
Segunda pregunta, ¿podría indicarle al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada al demandante para el traslado que realizó en el año 98 y posterior en el año 99? No se documentó más que el formulario de afiliación, que era el único documento que se exigía por normatividad. Tercera pregunta, conforme a ese formulario de afiliación que manifiesta con respecto al del año 98, ¿podría indicarle al despacho por qué el formulario no menciona nada sobre el retracto? Digamos que esa información si no cuento con ella directamente. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si al momento del traslado del señor Culti se le entregó un plan de pensión? Para la no se le entregó, toda vez que para la fecha del traslado no se le exigía a los fondos entregar esa información, se le exigía entregar una información acerca de cómo digamos que sería la pensión variable, pero un formato como tal no sobrevino con la ley del 2014. Sin embargo, Porvenir tiene pues en su portal una simulación donde pueden descargar ellos sus planes de pensiones en cualquier momento. Quinta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si al momento del traslado que realizó el señor Culti le entregaron el reglamento del fondo privado? Al momento no cuento con esa información, sin embargo, siempre se va al reverso del formulario. No tengo más preguntas, gracias. Doctora, se encuentran practicadas la totalidad de las pruebas decretadas en favor de las partes, razón por la cual el despacho declara cerrado el debate probatorio. En consecuencia, les voy a conceder el uso de la palabra para que, si a bien lo tienen presente en alegatos de conclusión, y de manera muy respetuosa les voy a solicitar que sean lo más breves posibles en dichos alegatos, haciendo alusión únicamente a las situaciones particulares del caso. Por favor, omitan citar las sentencias de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional, en virtud que la postura de estas altas corporaciones referida a esta temática es ampliamente conocida tanto por ustedes como por la suscrita. Para el efecto se le concede a cada una el término de 5 minutos. Apoderada de la parte demandante. Doctora, los alegatos expuestos por ustedes, doctora, serán tenidos en cuenta al momento de resolver la litis, a lo cual procede esta juzgadora profiriendo la siguiente sentencia. Reclamación administrativa. Quedó acreditado el requisito que establece el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, como es el agotamiento de la reclamación administrativa respecto de la demandada Colpensiones, tal y como se constata con la solicitud incoada por el demandante el día 6 de mayo del 2022, mediante el cual solicitó su retorno al régimen de prima media. Pretende el demandante, por intermedio de su apoderada judicial, se declare la ineficacia nulidad del traslado de régimen pensional realizado a través del actor mediante su afiliación el día 19 de julio de 1998 a la AFP Porvenir. Pretensiones que se fundamentaron en los hechos descritos en el acápite correspondiente, precisando en este punto que, si bien ameritaron la oposición de las traídas a juicio, en virtud de lo establecido en el artículo 280 del Código General de Proceso, disposición aplicable en materia laboral por remisión analógica, no se hará lectura de los mismos. Estudiado el cumplimiento de los presupuestos procesales y verificada la ausencia de causales de nulidad aparentes por declarar, procede el juzgado a resolver teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Previo a resolver el problema jurídico planteado en el sentido de la declaratoria de la nulidad y ineficacia del traslado de régimen pensional, se hace necesario memorar que en los términos previstos en el literal E del artículo 13 de la Ley 100 del 93, modificados por el artículo 2 de la Ley 797 del 2003, los afiliados al sistema de pensiones podrían trasladarse de régimen por una sola vez, transcurridos 5 años de permanencia mínima después de la selección inicial. En la modificación introducida por la Ley 797 adicional a ampliar el término mínimo de permanencia, se introdujo una prohibición consistente en que los afiliados que estuvieran a 10 años o menos para acceder al derecho pensional no podrían trasladarse de régimen, y esa prohibición cuenta con una excepción establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C789 de 2002, en el sentido de que no les es aplicable a los afiliados que, al entrar en vigencia de la Ley 100, contaran con 15 años de servicio. Ahora bien, en autos se evidencia que el demandante nació el día 2 de julio de 1960, por lo que se puede colegir que alcanzó la edad para acceder al derecho pensional el día 2 de julio de 2022 y solicitó su retorno al régimen de prima media el día 6 de mayo del 2022, es decir, cuando estaba inmerso en la prohibición referida en precedencia, que no es otra que estar a menos de 10 años para acceder al derecho pensional. Y asimismo, se verificó la historia laboral del demandante, evidenciando que al año 1994 apenas contaba con 345,86 semanas de cotización. Luego entonces es claro que no cumple con los 15 años de servicio a efectos de que le fuera aplicable la excepción contenida o establecida por la Corte Constitucional. Por estas razones es que para la suscrita jueza resulta viable abordar el estudio de la procedencia o no del traslado con fundamento en la declaratoria de ineficacia o nulidad del mismo. Ahora bien,
Realizadas las anteriores precisiones, se adentra al despacho con el estudio y desarrollo del problema jurídico de conformidad con las pretensiones incoadas por el promotor del juicio, las cuales se sustentaron básicamente en la falta de suministro de información al momento de realizar la afiliación. Por ello, es menester memorar que el deber de información fue previsto desde la expedición del decreto 663 del 93 y la evolución normativa que el tema ha tenido, a saber, decreto 663 del 93, decreto 656 del 94, ley 1328 del 2009, decreto 2555 del 2010, ley 1748 del 2014, decreto 2071 del 2015 y ley 795 del 2003. En dichas disposiciones normativas ya se advertían los conceptos que hoy se conocen como el deber de información y buen consejo, y no puede ser otra la diferencia, pues al analizar, por ejemplo, lo estatuido en el artículo 97 del decreto 663 de 93, se habla de una información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realizan los usuarios, de tal suerte que tengan la posibilidad de escoger las mejores opciones en el mercado y puedan tomar decisiones informadas. Por otra parte, es menester precisar que la motivación jurídica de las últimas leyes mencionadas y con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 del 93 guarda estrecha relación con el gran cúmulo de demandas que precisamente se suscitaron por asuntos como el que hoy ocupa la atención del despacho, pues con la incipiente regulación de la ley 100 del 93 se incurre en un sinnúmero de imprecisiones frente a la potestad de los afiliados de trasladarse del régimen pensional y la obligación que recaía en las AFP de suministrar la información necesaria para que dichos traslados fueran válidos. Así las cosas, y atendiendo también a lo establecido en el artículo 271 de la ley 100 de 93, se podría entender que la falta de información por parte de las AFPs eventualmente se puede constituir en un atentado en contra de los derechos del trabajador para afiliarse y seleccionar la entidad a la que quieren pertenecer, pues con esta omisión se imposibilita potenciar al afiliado para que obre con una real convicción. Aunado a todo lo anterior y como es bien sabido sobre el tema objeto del presente estudio, se ha pronunciado en múltiples ocasiones la Corte Suprema de Justicia, entre muchísimas otras en la sentencia CL 4360 del 2019, donde el órgano de cierre de la jurisdicción, luego de hacer referencia a la obligación que recae en las AFPs de suministrar a sus afiliados la información completa y suficiente antes del traslado de régimen, precisa que dicha información corresponde a la situación particular del afiliado, por lo que se le deben dar a conocer las condiciones de su derecho pensional en uno y otro régimen, claramente la existencia de los dos regímenes pensionales y las características de cada uno de ellos, de cara con la incidencia que tendrían dichas características en la situación pensional. Ello en aras de que el traslado de régimen sea válido por la existencia de un consentimiento precedido de la información idónea. Bajo dicho entendimiento, resulta evidente para la suscrita jueza que la información con la cual se convalida el consentimiento como elemento de validez de la afiliación no es aplicable de manera exclusiva a quienes fueren beneficiarios del régimen de transición o a quienes contaran con una expectativa pensional legítima, pues como se indicó, la información es sobre la situación particular del afiliado sin distinciones derivadas de la información, razón por la cual la postura debe ser solo una respecto de la totalidad de los afiliados sin distinciones, como acabo de señalar, de régimen de transición o de expectativas legítimas para acceder al derecho pensional. Al tema pueden consultar, entre otras, la sentencia CL 1135 del 2017. Bajo tales precisiones, se adentra el despacho con el estudio de los medios de convicción aportados al plenario en aras de verificar si Porvenir demostró el suministro de la información al momento en que se afilió el demandante, que como ya se indicó fue el 19 de julio de 1998, destacando en este punto que la valoración probatoria se realiza de manera íntegra y total respecto de todos los medios aportados, sin que se esté trasladando la carga de la prueba en virtud del criterio que había sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues contrario a ello la suscrita acogió lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia CU 107 del 2024, en punto a que se debe hacer un análisis probatorio sin dada la aplicación a la carga de la prueba referida por la Corte Suprema. No obstante, en el presente asunto, el escrito de demanda se presenta bajo la negación indefinida, bajo ese postulado y atendiendo a lo dispuesto en el Código General de Proceso, claramente la carga de la prueba, por esa razón, la tiene Porvenir. Sin embargo, se itera, el análisis probatorio se realizó de manera conjunta individual y bajo los criterios de la sana crítica y la libre apreciación de la prueba. En ese orden de ideas, se tiene que, para el caso de Marras, no se aportaron medios de convicción tendientes a demostrar la información requerida al momento del traslado de régimen pensional que le hubiese dado efecto de validez a tal situación. Pues a este propósito se decretó y se practicó el día de hoy el interrogatorio de parte del demandante, que si bien el actor hace alusión a alguna de las características del RAIS, lo cierto es que de las mismas no se puede extraer la confesión que diera lugar a tener por válido el consentimiento respecto de la información necesaria al momento de la afiliación.
precisando que si bien es cierto que para tal calenda no había claridad respecto de la información que debían brindar, lo cierto es que eso no es óbice o excusa para que las entidades brindaran una información pormenorizada conforme a los presupuestos o en apego a los presupuestos normativos del decreto 657 del 94, del decreto 663 del 93 o inclusive la misma ley 100 del 93, tal y como se indicó en precedencia. Sin embargo, también como ya se indicó, no hay prueba alguna, precisando también y solo en gracia a la discusión que si bien se llegó copia del formulario de afiliación a porvenir, donde junto a la firma del accionante se encuentra una declaración de voluntad, dicha documental no tiene el alcance probatorio buscado con su aporte, pues conforme a criterio también de la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de la jurisdicción, ha señalado que estas documentales a lo sumo acreditan un consentimiento sin vicios pero no informado. Frente a este tópico pueden consultar entre otras la sentencia SL 4426 de 2019. Así las cosas, iterando que no se demostró de forma alguna que para el día 19 de julio del 1998, fecha en que solicitó la afiliación ante porvenir, el demandante hubiese sido informado de la situación pensional particular y la incidencia de los dos regímenes pensionales en ella, lo que en los términos expuestos por la misma Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral, entre otras en la sentencia SL 373 de 2021, deriva la ineficacia del traslado, postura que comparte esta juzgadora bajo la óptica de que el acto de afiliación no produce efectos dado que para su validez se requiere que sea una expresión de la voluntad del afiliado derivada de un consentimiento informado y al no haberse suministrado o por lo menos no quedó probado la información necesaria, es claro que el acto no tiene validez. En consecuencia, se declarará la referida ineficacia del traslado del régimen pensional del régimen de prima media que efectuó el demandante el día 19 de julio de 1998 mediante su afiliación al RAIS administrado por Porvenir y por lo tanto se condenará a Porvenir a devolver a Colpensiones el saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo las sumas de dinero que eventualmente hayan sido redimidas por concepto de bonos pensionales, precisando en este punto igualmente que si bien es cierto la suscrita había sostenido hasta hace muy poco una postura diferente frente a la devolución de las sumas de dinero en virtud de la ineficacia en los términos que ha referido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia, en razón a que se está cogiendo el criterio sentado frente a la temática de la Corte Constitucional en la SU 107 del 2024, el despacho recoge, como lo ha venido haciendo en las últimas decisiones, criterios anteriores y contrarios en el sentido de que no se está disponiendo la devolución de cuotas de administración ni de cuotas de seguro previsional ningún otro emolumento en virtud de los señalamientos que itero ha señalado la Corte Constitucional en punto a implicar o a resaltar la afectación de terceros y en esa medida es que se ordena o se dispone únicamente la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante claramente con sus rendimientos y con las sumas que por producto de redención de bonos pensionales se haya efectuado. En consecuencia de lo anterior y resuelto sobre el problema jurídico, desciende el despacho con el estudio de los medios exceptivos propuestos y en lo relacionado con la extracción de prescripción necesaria para incoar la acción en miras de la declaratoria de ineficacia del traslado, se tiene que dicha acción no está sometida al término trienal de prescripción que rige en materia laboral por corresponder a un asunto que está ligado estrechamente con la construcción de un derecho pensional que aún no se ha causado y por ende resulta imprescriptible, ya que una postura diferente de exigir un periodo determinado para la reclamación del mismo afectaría gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores y es por ello en consecuencia que el derecho de los afiliados a solicitar la nulidad o ineficacia del traslado no prescribe. Al tema pueden consultar las sentencias CL 1689 del año 2019. Dadas las resultas del caso, el despacho se releva el estudio y pronunciamiento de los demás medios exceptivos invocados, costas en esta instancia a cargo de la demandada por venir, liquídense por secretaría fijando como agencias en derecho la suma de 1.300.000 pesos. En mérito de lo expuesto, el juzgado octavo laboral del circuito de Bogotá administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar la ineficacia del traslado del señor Milton Efraín Cultit, realizado del régimen de prima media al RAIS, acaecido el día 19 de julio de 1998, mediante su afiliación a Porvenir, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, condenar a Colpensiones a admitir el traslado del señor Milton Efraín Cultit. Tercero, condenar a la demandada por venir a devolver a Colpensiones todos los valores que se encuentren en el saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo los rendimientos y, por supuesto, las sumas que hayan sido objeto o producto de redención de bonos pensionales. Cuarto, condenar a Colpensiones a aceptar todos los valores que devuelva por venir y que reposaban en la cuenta de ahorro individual del demandante y efectuar todos los ajustes en la historia pensional del actor. Quinto, costas en esta instancia a cargo de la parte demandada por venir, liquídense por secretaría fijando como agencias en derecho la suma de 1.300.000 pesos. Doctoras, esta decisión queda legalmente notificada en estrados